Aquí Daniel Harlow, estación meteorológica WI 447 grabando. Si alguien encuentra esto, quiero saber. ¿Cuánto tiempo aguantarías sin hablar con otro ser humano? ¿Una semana? ¿Un mes? Yo llevaba 3 semanas cuando apareció la primera persona y mi primer pensamiento no fue alivio. Mi primer pensamiento fue calcular cuánta agua adicional necesitaría racionarse. No sé qué dice eso de mí. Tal vez que ya estaba roto antes de que todo colapsara. O tal vez que entendí algo que otros no. Que en este mundo nuevo, cada boca extra que respira es un reloj de cuenta regresiva. Cada cuerpo caliente es un faro olfativo que grita nuestra posición a través de kilómetros de pradera vacía. Así que dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? El metal vibra bajo mis manos mientras empujo con todo mi peso contra la puerta de acceso. Del otro lado, algo choca una y otra vez, un ritmo sordo y constante que resuena en mis dientes. Puedo oírlos por todas partes ahora, rodeando la estructura, el sonido de pasos arrastrándose sobre grava, de cuerpos golpeándose contra las paredes de chapa. El viento aúlla a través de las rejillas de ventilación, trayendo consigo ese olor dulzón y enfermizo que aprendí a reconocer demasiado tarde. Mis nudillos están blancos sobre la barra de refuerzo. Carl está en la esquina, sosteniendo el rifle con manos que tiemblan tanto como las mías. López grita algo desde el nivel superior, pero no puedo distinguir las palabras sobre el gemido del viento y ese golpeteo interminable. Mi camisa está empapada, no sé si de sudor o de la fuga en el techo que nunca reparé. Cada impacto contra la puerta envía una vibración que sube por mis brazos hasta mi pecho. Puedo sentir el sabor metálico del miedo en mi lengua, mezclado con el polvo que el viento empuja por cada grieta de este maldito lugar. Afuera, el sonido crece. No son gritos ni aullidos, es algo peor. El ruido de docenas de cuerpos moviéndose sin coordinación, chocando entre sí, cayendo y levantándose sin registrar dolor. Las mallas que soldé sobre las ventanas crujen. Una de las esquinas comienza a ceder. Carl susurra algo, tal vez una oración. Yo solo cuento. Cuento los golpes. Cuento los segundos. Es lo único que me mantiene del otro lado de la locura. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí, encerrado en una caja de metal en medio de la nada con desconocidos y una horda tratando de entrar. ¿Cómo pasé de ser un técnico con una rutina predecible a estar calculando cuántas balas tenemos versus cuántos cuerpos se agolpan allá afuera? No fue un proceso dramático. No hubo un momento heroico de decisión. Fue una serie de elecciones pequeñas, cada una perfectamente lógica en el momento, cada una alejándome un poco más de lo que solía ser humano. Para entenderlo tengo que volver atrás. Tengo que volver al día en que los datos dejaron de llegar, al día en que decidí cerrar esa puerta por primera vez y quedarme en el lugar más expuesto e indefendible que podrías imaginar. 32 días atrás. Estaba calibrando el anemómetro en la plataforma superior cuando la pantalla del laptop parpadeó y murió. No de golpe, sino línea por línea, como si alguien estuviera apagando el mundo sector por sector. La telemetría satelital desapareció primero. Luego las estaciones terrestres, una tras otra cayendo del mapa en cascada. Desde aquí arriba tengo una vista de 180 grados de la Interestatal 25. Vi los primeros coches detenerse, luego más. En una hora, el flujo se había congelado en una serpiente estática de metal y vidrio que se extendía hasta el horizonte. El viento seguía soplando, moviendo la hierba seca en olas interminables. Todo se veía normal, excepto por ese silencio digital absoluto. Mi primer instinto fue bajar, subir al coche y conducir hacia Cheyenne. Mi segundo instinto, el que me salvó y me condenó, fue quedarme y esperar. Pasé las primeras 6 horas intentando restablecer la conexión. Reinicié servidores, verifiqué cables. Incluso subí a revisar la parabólica, pensando que tal vez un pájaro había anidado en el receptor. Nada. El silencio digital era total. Mientras trabajaba, seguía mirando hacia la carretera. Los coches permanecían detenidos, pero ahora algunas puertas estaban abiertas. Figuras pequeñas desde esta distancia caminaban entre los vehículos. Parecía organizado al principio, como si la gente estuviera coordinando algo. Tomé los binoculares. Un error. Vi a un hombre golpeando la ventanilla de un sedán. Sus movimientos eran extraños, sacudidos. La ventana se rompió. Lo que hizo después me obligó a bajar los binoculares y vomitar sobre mis botas. El ácido me quemó la garganta. Mis manos temblaron tanto que tardé 3 intentos en limpiarme la boca. La estación WI 447 nunca fue diseñada para habitación permanente.
Es una estructura modular de 2 niveles. Planta baja con generador, almacén y taller. Nivel superior con equipos de monitoreo y una pequeña oficina. Las paredes son chapa, corrugada sobre marco de acero. 3 ventanas, cada una de 1 metro cuadrado. Una puerta principal de metal con cerradura industrial. Perímetro de grava en 30 metros a la redonda, luego pradera infinita. El viento aquí nunca se detiene. Nunca. Golpea la estructura constantemente, hace vibrar las láminas de metal, silba por cada junta mal sellada. Esa tarde, mientras revisaba el inventario, ese sonido familiar se convirtió en algo diferente. Cada ráfaga ahora traía voces distantes desde las fajas. Carretera. Gritos. No de pánico, sino algo más primitivo. Mis dedos apretaron el bolígrafo hasta que el plástico crujió. El inventario era brutalmente honesto. Agua. 6 garrafones de 20 litros. Comida. Raciones de emergencia para 2 semanas si comía normalmente, 1 mes si racionaba. Combustible. Diésel para 3 semanas de generador funcionando 8 horas diarias. Herramientas. Soldadora, generador portátil, kit de reparación, caja completa de tornillos y pernos. Armas. Ninguna. Nunca. Necesité una aquí. Los únicos visitantes eran inspectores trimestrales y conductores perdidos ocasionales. Mi protocolo ante emergencias era llamar por radio y esperar. Ahora la radio solo transmitía estática blanca. Tomé el teléfono celular por hábito, sin señal. Obviamente, lo dejé sobre la mesa y observé cómo la pantalla se apagaba sola. La oscuridad del vidrio reflejó mi cara. Las sombras bajo mis ojos parecían más profundas de lo que recordaba. A las 4 de la tarde, el tráfico en las carreteras había cambiado. Ya no era estático. Los vehículos se movían, pero erráticamente. Vi un camión avanzar en zigzag, salirse del pavimento, atravesar la mediana y volcar. Una camioneta aceleró directamente contra la parte trasera de un autobús escolar. El impacto fue visible incluso desde aquí, una nube de vapor y fragmentos. Nadie salió a ayudar. En cambio, figuras emergieron del autobús, moviéndose con esa misma cualidad entrecortada que había visto antes. Caminaban como marionetas con hilos cortados, tropezando, cayendo, levantándose mecánicamente. Mis pulmones olvidaron cómo funcionar correctamente. Tuve que concentrarme en cada inhalación. El aire entraba entrecortado, superficial. La distancia entre la estación y la carretera era de 3 kilómetros. 3 kilómetros de pradera abierta sin obstáculos. La decisión de quedarme no fue valiente. Fue pragmática hasta el punto de la cobardía. Conducir significaba unirme a ese caos en la carretera, navegar entre vehículos abandonados y esas cosas que antes eran personas. Significaba elegir una dirección sin información, apostar mi vida a que había algo mejor en algún lugar. Quedarme significaba paredes de acero, suministros conocidos, terreno familiar. Podía monitorear la situación desde aquí, esperar a que llegara ayuda o al menos entender qué estaba pasando. Pasé la siguiente hora soldando barras de refuerzo sobre la puerta principal. Las chispas iluminaban el taller en destellos azules brillantes. El olor a metal quemado llenó mis fosas nasales. Mis brazos dolían por sostener la antorcha en ángulo, pero no me detuve hasta que cada punto de soldadura estuvo perfecto. Las ventanas eran el problema obvio. 3 metros cuadrados de vidrio simple entre yo y el exterior. En el almacén encontré rollos de malla ciclónica sobrantes de una reparación del perímetro del año anterior. Corté secciones, las aseguré con tornillos autorroscantes atravesando el marco de aluminio directo al acero estructural. El trabajo era torpe, improvisado. Los bordes de la malla sobresalían en ángulos irregulares. Me corté la palma izquierda en uno de los alambres. La sangre goteó sobre el piso de concreto en círculos perfectos que se expandían lentamente. Envolví la mano con cinta aislante, 3 capas apretadas hasta que la presión detuvo el sangrado. El pulso latía contra la cinta. Cada latido era un recordatorio de que mi cuerpo era frágil, lleno de líquidos calientes que podían escaparse por aperturas demasiado pequeñas. Cuando terminé, el sol estaba abajo. La luz anaranjada atravesaba la malla creando patrones de sombra en zigzag sobre las paredes interiores. La estación ahora parecía lo que era, una caja de metal sellada en medio de un océano de hierba. Subí al nivel superior y me forcé a mirar hacia la carretera con los binoculares. Había más de ellos ahora, docenas. Caminaban sin patrón aparente, algunos alejándose de la carretera hacia el este, otros simplemente dando vueltas en círculos. Vi a uno caminar directamente contra un poste de señalización repetidamente, su cabeza golpeándose con un ritmo constante hasta que colapsó.
Se quedó ahí tendido por quizás 20 segundos. Luego se levantó y continuó en la misma dirección como si nada hubiera pasado. Mis mandíbulas dolían de tanto apretar los dientes. Esa primera noche no dormí. Me senté en la oficina con todas las luces apagadas, monitoreando el horizonte a través de la malla. La pradera bajo la luz de luna era un mar plateado agitado por el viento. Cada movimiento de la hierba parecía una figura acercándose. Mis ojos creaban formas en las sombras, patrones donde no existían. Intenté leer para mantener la mente ocupada, pero las palabras flotaban sin significado. El generador zumbaba en la planta baja, un sonido constante que normalmente encontraba reconfortante. Esa noche sonaba obscenamente fuerte, como una sirena anunciando mi posición. Lo apagué a las 2 de la madrugada. El silencio que siguió fue peor. Ahora podía escuchar cada crujido de la estructura enfriándose, cada suspiro del viento, cada sonido no identificado que mi cerebro inmediatamente interpretaba como pasos. Al amanecer tomé una decisión que definiría las siguientes semanas. Necesitaba entender las reglas. Si esas cosas operaban por instinto o patrones predecibles, podía usar eso. La ignorancia me mataría más rápido que cualquier amenaza directa. Preparé una mochila con agua, una llave inglesa grande como arma improvisada y los binoculares. La parada de camiones Loebs en la salida 17 estaba a 1,5 kilómetros al sur siguiendo la línea de servicio eléctrico. Desde el techo de la estación parecía intacta. Necesitaba suministros, especialmente comida enlatada, y si tenía suerte algún tipo de arma real. Pero más que eso necesitaba ver a esas cosas de cerca. Necesitaba saber si todavía eran humanos o algo completamente diferente. Salí a las 6 de la mañana. El aire estaba helado, mi aliento formaba nubes que el viento dispersaba inmediatamente. La grava crujía bajo cada paso, obscenamente ruidosa en la quietud del amanecer. Mantuve los ojos en la carretera mientras caminaba. Desde el nivel del suelo, el mundo se sentía más expuesto. Las colinas bajas bloqueaban la vista en todas direcciones. Cualquier cosa podía estar esperando detrás de la siguiente elevación. El viento empujaba contra mi espalda, fuerte y constante, arrastrando mi olor hacia adelante. No entendía la importancia de eso todavía. Esa ignorancia casi me cuesta todo. La hierba seca se agitaba en olas que se movían en sincronía, creando un sonido susurrante como voces distantes, manteniendo conversaciones que no podía distinguir. La parada de camiones apareció gradualmente sobre la colina. Los carteles de neón estaban apagados. 6 vehículos en el estacionamiento, todos con las puertas abiertas. Un camión de carga tenía el remolque abierto, la carga derramada parcialmente. Cajas de cereales y productos enlatados esparcidos sobre el asfalto. Agaché detrás de un contenedor de basura volcado a 30 metros del edificio y observé. 5 minutos. 10. Ningún movimiento. El viento hacía girar una bolsa plástica en círculos perezosos. Una puerta interior golpeaba rítmicamente contra su marco. Mi corazón bombeaba tan fuerte que podía sentir el pulso en mis globos oculares. La llave inglesa en mi mano estaba resbaladiza de sudor a pesar del frío. Me obligué a respirar por la nariz, lento, controlado. Me moví hacia la entrada lateral, el lado de sotavento protegido del viento directo. Cada paso era deliberado, probando el suelo antes de transferir peso completo. Fragmentos de vidrio formaban constelaciones sobre el concreto. Los evité cuidadosamente. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro venía ese olor, dulce y podrido como fruta fermentada mezclada con algo cárnico. Mi estómago se revolvió. Empujé la puerta con el pie, listo para correr. Se abrió con un chirrido largo que hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran. El interior estaba sombrío. Estantes volcados, mercancía esparcida, manchas oscuras sobre el piso de linóleo que mi cerebro se negaba a identificar. Y en la esquina del fondo, junto a los refrigeradores, una figura de pie mirando la pared. No se movió cuando entré. Simplemente permanecía allí, balanceándose levemente de lado a lado. Llevaba un uniforme de empleado, la camisa roja rasgada en el hombro mostrando piel gris moteada. Desde aquí podía ver su perfil. La mandíbula colgaba floja. Los ojos estaban abiertos pero vacíos, enfocados en nada. Respiraba. Podía ver su pecho subir y bajar, pero había una cualidad mecánica en ello, como un fuelle bombeando por pura inercia. Permanecí congelado en la entrada. El viento empujaba contra mi espalda, moviendo el aire de la tienda. La cabeza del empleado giró, no de golpe, sino en una rotación suave y continua, como una cámara de seguridad en su riel. Sus ojos me encontraron.
Nada cambió en su expresión, ningún reconocimiento, ninguna emoción, solo esa mirada vacía. Dio un paso hacia mí, luego otro. El movimiento era todo incorrecto. Su pierna izquierda se arrastraba, el pie giraba hacia adentro en un ángulo que debería haber causado dolor. Sus brazos colgaban sueltos, balanceándose sin coordinación. La cabeza permanecía fija en mí mientras su cuerpo se contorsionaba debajo. El sonido que hacía al caminar era peor que su apariencia. Un susurro, arrastre golpe, susurro, arrastre golpe. Retrocedí hacia la puerta. Él aceleró, no corriendo sino cayéndose hacia adelante de forma controlada, usando impulso en lugar de coordinación. Chocó contra un estante. No se detuvo. Empujó a través de él, derribando latas que rodaron ruidosamente. Sus manos se extendían, no agarrando sino simplemente extendidas como ramas muertas. La distancia entre nosotros se cerraba. 3 metros. 2. Podía ver sus dientes ahora, manchados de algo oscuro. Salí corriendo. No hubo debate interno. No hubo consideración táctica. Cada instinto gritaba huir. Mis piernas se movían antes de que mi cerebro registrara la decisión. Escuché que me seguía. Ese sonido de arrastre acelerándose. Más pasos ahora. Había más. Corrí hacia el costado del edificio. Resbalé en grava suelta. Recuperé el equilibrio empujándome contra la pared de bloques de concreto. La esquina estaba a 10 metros. Lo rodeé deslizándome. Mi hombro golpeó el borde raspando tela y piel. El estacionamiento delantero se extendía adelante. 2 más venían desde los Chisentones. Camiones, moviéndose en esa misma marcha entrecortada. Cambié dirección hacia el norte, hacia campo abierto. El peso de la mochila tiraba de mis hombros. La llave inglesa rebotaba contra mi cadera dolorosamente con cada zancada. No sé cuánto corrí. El tiempo se volvió elástico, estirado por el pánico. Finalmente miré hacia atrás. Todavía venían, pero la distancia había aumentado. No corrían rápido. Era su persistencia la que aterrorizaba. No se cansaban. No se rendían. Uno había caído sobre una cerca baja de alambre, enredado, pero sus brazos seguían alcanzándome mientras los otros 2 simplemente continuaban su marcha constante. Reduje a trote, luego a caminata. Mis pulmones ardían. Saliva espesa llenaba mi boca. Cada inhalación raspaba mi garganta como vidrio. Continué moviéndome hacia el norte en línea recta, poniendo distancia, hasta que fueron solo puntos negros contra el horizonte. Solo entonces me permití detenerme y doblarme, manos sobre rodillas, vomitando bilis amarillas sobre la hierba seca. El viaje de regreso a la estación tomó 2 horas. Me moví lentamente, revisando constantemente el perímetro. Aprendí algo crítico ese día, aunque no lo comprendí completamente todavía. Vinieron hacia mí cuando el viento llevó mi olor hacia el edificio. El empleado no reaccionó hasta que el aire cambió. No era vista principalmente, aunque eso ayudaba. Era olfato. Eran perros de caza biológicos sintonizados al rastro químico de humanos vivos. Esa información debería haberme dado ventaja. Debería haberme hecho más cuidadoso sobre la dirección del viento, pero el cerebro bajo estrés es estúpido. Archivé la observación y no la procesé completamente. Ese error casi nos mata a todos semanas después. Por ahora, solo sabía una cosa con certeza. No eran humanos ya. Eran otra cosa usando cuerpos humanos como vehículos rotos. De vuelta en la estación, cerré la puerta con llave y arrastré una mesa de metal pesada contra ella. La mochila estaba vacía, excepto por una botella de agua, medio llena. La misión había sido un fracaso completo. Sin suministros, sin armas, solo conocimiento comprado con terror. Me senté en el piso de concreto frío con la espalda contra la pared y esperé que mi ritmo cardíaco volviera algo cercano a normal. Tomó casi 1 hora. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía desatarme las botas. Finalmente usé los dientes para aflojar los cordones. Las quitó. Inspeccioné mis pies. Ampollas en ambos talones, sangrantes y crudas. No había sentido nada durante la carrera. El dolor llegó después, pulsante y agudo. Envolví cada pie en trapos limpios del taller, apretando hasta que la presión embotara la sensación. Los siguientes 5 días establecieron mi nueva rutina. Amanecer, verificación del perímetro desde el techo, binoculares barriendo cada cuadrante en sentido horario. La carretera mostraba menos movimiento cada día. Los vehículos permanecían inmóviles ahora, sus ocupantes habiendo emigrado o transformado. Mediodía, mantenimiento.
de equipos, aunque sin telemetría para transmitir, era trabajo sin propósito. Pero las manos necesitan ocupación, o la mente crea horrores para llenar el vacío. Tarde, inventario, racionar comida hasta que cada día fuera un ejercicio de restricción constante. Una barra de granola, agua medida en mililitros. El hambre se convirtió en compañía constante, un dolor sordo y presente detrás de todo. Noche, observación. El generador funcionaba solo 2 horas después del anochecer para cargar baterías. Luego, oscuridad total y vigilia escuchando el viento. El día 7 encontré el primer errante cerca de la estación. Estaba a 100 metros al este, caminando en línea recta hacia el sol naciente. No se desviaba por terreno irregular, solo avanzaba, tropezando sobre rocas, atravesando arbustos bajos. Desde el techo lo observé con fascinación mórbida. Era una mujer, o había sido. Llevaba un vestido floreado, desgarrado y sucio. Un pie estaba descalzo, el otro tenía un zapato. Caminó directamente hacia un afloramiento rocoso y chocó contra él. Rebotó hacia atrás, cayó, se levantó, chocó de nuevo. Esto continuó por 3 minutos hasta que finalmente su trayectoria la llevó alrededor del obstáculo. Desapareció sobre la siguiente colina. Nunca miró hacia la estación. El viento soplaba de este a oeste ese día. Mi olor volaba lejos de ella. Esa noche me permití el lujo de una comida completa. Una lata de chile con frijoles, comida fría directo del envase. El sabor era casi abrumador después de Montillon. Días de raciones mínimas. Mastigué lentamente, haciendo que durara. Mi estómago, encogido por el hambre, se reveló después de la mitad. Calambres agudos me doblaron. Guardé el resto para mañana. Afuera, el viento golpeaba la estructura en ráfagas que sonaban casi como voces, casi como pasos, casi como arañazos en metal. Verifiqué las cerraduras por 4ª vez. Probé las soldaduras sobre la puerta. Todo estaba sólido. Racionalmente lo sabía. Pero racionalidad y convicción son cosas diferentes a las 3 de la madrugada, cuando cada sonido es una amenaza potencial, y dormir significa bajar la guardia en un mundo que eliminaba a los descuidados. El día 11 trajo el primer cambio en el patrón. 3 errantes caminaban en formación suelta hacia el sur, siguiendo aproximadamente la línea de la carretera, pero a medio kilómetro al oeste. Los observé ajustar su dirección sutilmente, no con intención, sino como escombros flotando en una corriente. El viento ese día giraba. Venía del noroeste en 1870, ráfagas irregulares. Cada vez que cambiaba, sus trayectorias se ajustaban levemente. Fue entonces cuando la comprensión completa llegó. No cazaban con vista u oído principalmente. El viento era su guía. Arrastraba moléculas de olor a través de kilómetros de pradera abierta, creando caminos invisibles que seguían instintivamente. Mi estación era una isla en esa corriente, segura solo mientras el viento mantuviera mi rastro alejado de las rutas migratorias. La geografía no me protegía. La meteorología sí. Y el clima es lo más impredecible que existe. Esa realización me obligó a reconsiderar todo. Comencé a registrar la dirección del viento cada hora en un cuaderno, construyendo un mapa de patrones. Los vientos predominantes venían del oeste-suroeste, empujando mi olor hacia el este, hacia pradera vacía. Pero las tormentas traían cambios. Los frentes fríos invertían el flujo. Durante esas ventanas, cualquier errante al este sentiría la estación como un faro. Hice cálculos. 3 kilómetros hasta la carretera. Velocidad de caminata promedio de un errante. Tal vez 2 kilómetros por hora en terreno llano. 90 minutos desde la primera detección hasta contacto potencial. No era mucho tiempo. Reforcé las barricadas interiores, creando un segundo perímetro dentro del taller. Si la puerta principal fallaba, necesitaba una segunda línea de defensa. El trabajo consumió 2 días. Mis manos desarrollaron nuevas ampollas sobre las antiguas. Las ignoré. El día 14 escuché el primer sonido humano además del mío en 2 semanas. Voces, reales, venían del sur. Subí al techo con los binoculares. 3 figuras caminaban por la carretera de servicio. Sus movimientos eran coordinados, cautelosos, completamente diferentes del bamboleo de los errantes. Llevaban mochilas. Uno tenía algo que podría ser un rifle. Se detuvieron a 500 metros, claramente viendo la estación. Hubo una discusión, gesticulación. Luego continuaron acercándose. Mi primer instinto fue esconderme, fingir que el lugar estaba vacío. Pero las mallas recién instaladas gritaban ocupación humana. El humo del generador durante mis ventanas de energía había sido visible por kilómetros.
Ya sabían que alguien estaba aquí. La pregunta era qué haría yo al respecto. Mis dedos tamborileaban contra el parapeto de metal en un ritmo errático que no podía controlar. Bajé y me posicioné detrás de la puerta, la llave inglesa en mano. Escuché sus pasos acercarse sobre la grava. Se detuvieron frente a la entrada. Un golpe, 3 toques firmes. Luego una voz masculina, ronca pero controlada. Hola, sabemos que hay alguien ahí. No queremos problemas. Solo buscamos refugio por una noche. Tenemos nuestra propia comida. Silencio. Esperaron. Mi cerebro corría cálculos. 3 personas significaban 3 veces el consumo de agua, 3 veces el olor llevado por el viento, 3 variables desconocidas dentro de mi perímetro controlado. Pero también significaban manos extra para defensa. Información sobre qué estaba pasando más allá de mi horizonte limitado. Posibles suministros para comerciar. Mi boca estaba seca. Tardé 2 intentos en hacer que mi voz funcionara. ¿Cuántos son? ¿Están mordidos? La pregunta salió más agresiva de lo que pretendía. La puerta se abrió hacia adentro. Los hice entrar de uno en uno, inspeccionándolos bajo la luz cruda de una lámpara de batería. Primero vino López, 30 y tantos, complexión robusta, mandíbula apretada, que hablaba de estrés contenido. Sus manos eran de cinto trabajador, callosas y con cicatrices de trabajo manual. Luego Patel, más joven, tal vez 25, delgado con ojos que no dejaban de moverse, catalogando cada detalle del espacio. Llevaba gafas con un lente agrietado. La fractura creaba un efecto de prisma extraño cuando la luz lo alcanzaba. Finalmente Carl, 60 y tantos fácilmente, cabello gris, espalda encorvada pero movimientos deliberados. Llevaba el rifle, un Punta-S 22 que había visto días mejores. Los hice girar, revisando brazos, cuellos, cualquier signo de lesión. Estaban sucios, agotados pero intactos. La tensión en mi pecho aflojó marginalmente. Cerré la puerta detrás de Carl y arrastré la barricada de vuelta a su lugar. López habló primero. Habían salido de Cheyenne cuando los hospitales colapsaron. Él era paramédico. Vio las primeras infecciones, los pacientes convulsionando y luego levantándose cambiados. El personal médico fue el primero en caer, expuesto en proximidad cercana antes de que alguien entendiera el contagio. Escaparon en un vehículo robado, condujeron hasta que el tráfico los detuvo, luego caminaron. 3 días cruzando pradera, evitando las carreteras principales. Habían visto hordas. Esa palabra, horda. La forma en que la dijo hizo que mi estómago se apretara. No grupos pequeños como los que había observado. Masas, docenas moviéndose en corrientes, convergiendo donde los olores se concentraban. Pueblos pequeños eran trampas mortales ahora. La densidad de población creaba concentraciones, de errantes. La pradera abierta era más segura, solitaria, pero más segura. Patel era técnico de software. La información que compartió sobre el colapso confirmó mis peores sospechas. No fue un evento singular. Fue cascada sistémica, redes eléctricas fallando cuando las plantas no recibieron mantenimiento, internet fragmentándose cuando los servidores raíz cayeron, cadenas de suministro evaporándose. Él había monitoreado todo desde un centro de datos hasta que el generador de respaldo finalmente murió. Habló en términos técnicos, redundancias fallidas y puntos únicos de fallo, pero debajo había pánico apenas contenido. Sus manos temblaban constantemente. Cada ruido fuerte lo hacía sobresaltarse. Carl permanecía callado, simplemente asentía ocasionalmente. Había una quietud en él que los otros dos no tenían, como si ya hubiera hecho las paces con algo que ellos todavía combatían. Me preguntaba qué había visto que pulió esa aceptación tranquila. Establecer reglas se volvió crítico. Inmediatamente. Mostré el inventario de agua, los cálculos de racionamiento. 4 personas significaban 18 días hasta que nos quedáramos secos. Después de eso, el arroyo más cercano estaba a 3 kilómetros al norte, pero ir allí significaba exposición. López propuso turnos de guardia, monitoreo rotativo del perímetro. Patel sugirió intentar la radio, barrer frecuencias buscando otras estaciones de transmisión. Esa sugerencia me puso los nervios de punta. Transmitir significaba anunciar nuestra ubicación. Si humanos podían escuchar, los errantes podían venir a investigar el ruido, pero López insistió. Necesitaban saber si había zonas seguras, esfuerzos de evacuación, cualquier cosa. La discusión se estiró durante 20 minutos. Finalmente cedí a intentos limitados, bajo potencia,
solo durante el día. Mi voz sonaba tensa incluso a mis propios oídos al establecer esos términos. Esa primera noche con otros humanos debería haber traído consuelo. No lo hizo. Los espacios que había habitado solo ahora se sentían apretados. López roncaba. Patel se movía constantemente, su saco de dormir susurrando contra el piso de concreto cada vez que cambiaba de posición. Carl se sentaba con la espalda contra la pared, ojos abiertos, el rifle sobre su regazo. El generador estaba apagado para conservar combustible. La oscuridad era absoluta. En esa negrura, el sonido de otras personas respirando se sentía opresivo. No podía rastrear amenazas cuando no podía rastrear a todos. Mi cerebro giraba a través de escenarios. ¿Qué si uno estaba infectado pero asintomático? ¿Qué si decidían que 3 contra 1 eran mejores probabilidades y simplemente tomaban la estación? El mango de la llave inglesa estaba frío bajo mi palma. No la solté hasta que la luz gris del amanecer filtró a través de las mallas. López quiso comenzar transmisiones inmediatamente después del desayuno. Lo configuré con la radio de banda lateral, limitando la potencia de salida a 20 vatios. Barrió frecuencias, mientras yo monitoreaba desde el techo, binoculares rastreando el horizonte en busca de cualquier reacción. La voz de López crepitaba a través del altavoz. Cualquier estación, esta es WWI 447. ¿Alguien copia? Repetido cada 5 minutos. 30 minutos. 45. Solo estática respondía. Entonces débilmente una voz. Rota, fragmentada pero humana. Copia. Denver. Cuarentena colapsó. No vengan. Repito. No. La transmisión se cortó en un chillido de estática. López. Intentó volver a conectar. Nada. Intentó otras frecuencias. Silencio. Pero ese breve contacto confirmó que había otros supervivientes y que Denver, cualquier ciudad importante probablemente, era zona muerta. Las noticias deberían haber sido devastadoras. Mayormente solo sentí validación. Quedarme aquí había sido la elección correcta después de todo. Patel pasó ese día catalogando el equipo de la estación, buscando cualquier cosa útil que yo hubiera pasado por alto. Encontró una radio meteorológica de emergencia en un cajón olvidado. Tenía manivela para carga manual. Las baterías estaban muertas, pero la manivela funcionaba. Pasó 1 hora girándola, construyendo carga. Luego escuchó. La mayoría de los canales estaban muertos, pero un canal de emergencia automatizado todavía transmitía. Sistema de alerta de emergencia. Quédense en interiores. Eviten contacto con individuos infectados. El agua de superficie puede estar contaminada. Hervir antes de consumir. Las fuerzas militares están estableciendo zonas seguras. Repetido en bucle. El mensaje sonaba viejo, grabado en los primeros días antes de que quien fuera que lo creara probablemente muriera o huyera. Aún así, las instrucciones eran útiles. Agua de superficie contaminada. Eso hacía que el arroyo fuera aún más riesgoso. Carl finalmente habló esa noche. Su voz era suave, desgastada por décadas de cigarrillos probablemente. Había sido técnico de mantenimiento en un rancho eólico. Conocía sistemas mecánicos, soldadura, trabajo eléctrico básico. Ofreció revisar el generador, optimizar la eficiencia de combustible. También señaló debilidades en mis barricadas que había pasado por alto. La puerta se abría hacia adentro, lo que significaba que presión externa solo probaba la cerradura, no toda la estructura. Necesitábamos refuerzo lateral. Tenía razón. Me molestaba que tuviera razón. Esta era mi estación, mi sistema, y había vulnerabilidades obvias que había ignorado. Asentí rígidamente. Empezaríamos. Las mejoras mañana. Carl sonrió, un gesto pequeño que no alcanzaba sus ojos. Reconocía el orgullo herido cuando lo veía. Había llevado suficientes técnicos jóvenes en su tiempo para leer las señales. El día 17 trajo tormenta. Nubes oscuras rodaron desde el oeste, el tipo de frente que trae caída de temperatura de 15 grados en 1 hora. El viento cambió, rotando al noreste, luego al este puro. Exactamente lo que había temido. Durante 6 horas nuestra pluma de olor sopló, directamente sobre la carretera. Desde el techo observé con binoculares. Tomó 90 minutos exactamente, tal como había calculado. Figuras aparecieron sobre la colina del este. 2 primero, luego 5, luego más. Venían en línea suelta, esparcidos sobre 100 metros de frente, pero todos convergiendo hacia la estación. No caminaban más. Esto era más rápido. Ese tropezón caída controlada, usando gravedad e impulso. La distancia se cerró más rápido de lo que esperaba. Grité hacia abajo. López y Patel subieron.
Vi sus expresiones cambiar de curiosidad a terror mientras comprendían la cantidad. Teníamos tal vez 40 minutos. López quería preparar posiciones de tiro en el nivel superior. Carl estaba verificando la integridad de las barricadas. Patel simplemente estaba de pie, mirando fijamente por las mallas mientras el primer grupo llegaba al perímetro de grava. El sonido de sus pies sobre las piedras era como lluvia, un susurro crujido continuo que creció a medida que llegaban más. No gritaban, no gruñían. El único sonido era su movimiento y el viento. Chocaron contra las paredes, probando, presionando. La estructura entera vibró con los impactos. Uno encontró la puerta principal y comenzó a golpear, un ritmo constante como un metrónomo roto. Otros se unieron. El metal retumbaba. Mis dientes rechinaban con cada golpe. Patel finalmente se movió, retrocediendo de la ventana, sus manos cubriendo sus oídos aunque el volumen no era el problema. Era la persistencia. López había estado en Irak. Me lo dijo mientras organizábamos la defensa. Había visto combate. Esto era diferente, dijo. Los enemigos reaccionan, se asustan, se cansan. Estos no. Solo presionaban interminablemente. Creamos puertos de tiro en las mallas de las ventanas usando cortadores de alambre, aperturas pequeñas suficientes para el cañón del punto 22. El rifle tenía tal vez 50 rondas. No suficientes y seguían viniendo. Carl sugirió apuntar selectivamente, cualquiera directamente amenazando la integridad estructural. No desperdiciar munición en los que solo vagaban. Era asesoramiento práctico y brutal. Me asignaron una ventana con la llave inglesa. Si la malla fallaba, mi trabajo era golpear cualquier cosa que intentara entrar. La realidad de eso se asentó pesadamente. Iba a tener que aplastar cráneos humanos con acero. Los músculos de mi mandíbula dolían por la tensión constante. La luz se desvaneció. El generador permanecía apagado. No podíamos arriesgar el ruido adicional. La oscuridad amplificó todo. Ahora no podía verlos, solo escucharlos, golpeando, arrastrándose, el crujir de la grava mientras más llegaban. Uno encontró un punto débil en la malla de la ventana este y comenzó a empujar rítmicamente. El metal gemía. Carl apareció a mi lado, puso el cañón del rifle a través del puerto que habíamos cortado. Un disparo, obscenamente fuerte en el espacio cerrado. Mi oído derecho chilló con tinnitus. El empuje contra la malla se detuvo. Carl recargó metódicamente. Esperó. Otro comenzó el mismo trabajo. Otro disparo. Esto se repitió 5 veces en la siguiente hora. Cada disparo me hacía saltar. Cada uno dejaba mis oídos zumbando más fuerte. El olor a pólvora quemada llenaba el espacio cerrado, acre e irritante. Medianoche pasó. 1 de la mañana. El asedio no disminuyó. Si algo, el sonido aumentó. Más llegaban constantemente, atraídos por la concentración de olor y tal vez por los disparos. Patel tuvo un colapso alrededor de las 2. Simplemente se sentó en la esquina y comenzó a reír, risas agudas que subían en tono hasta que se convirtieron en sollozos. López intentó calmarlo. Carl simplemente continuó su vigilia en la ventana este, conservando munición, disparando solo cuando era absolutamente necesario. Yo monitoreaba la puerta principal. La mesa barricada vibraba con los impactos. Podía ver el metal flexionándose levemente con cada golpe. Las soldaduras aguantaban. Por ahora. Puse mi palma contra la superficie. El ritmo de golpes se transmitía a través del acero hacia mi piel, como sentir el pulso de algo masivo y sin mente presionando para entrar. El amanecer llegó gris y frío. A través de las mallas pude ver finalmente el alcance. 30, tal vez 40. Amontonados contra las paredes, moviéndose sin coordinación pero con propósito singular. Sus caras presionadas contra el metal, manchándolo con secreciones que no quería identificar. El olor que entraba por cada rendija era abrumador ahora, dulce y podrido en partes, iguales. Vomité en un balde que habíamos designado para ese propósito. Nada salió excepto bilis. No había comido en 12 horas. Carl había usado 23 rondas. 27 quedaban. Hice los cálculos. Si cada ronda eliminaba un errante, no teníamos suficientes. Si algunos necesitaban múltiples disparos, estábamos críticamente cortos. La única razón por la que todavía estábamos vivos era que las barricadas aguantaban. ¿Pero por cuánto tiempo? A las 9 de la mañana el viento cambió. Rotó de Missins, vuelta al suroeste, empujando nuestro olor hacia el este vacío. El efecto no fue inmediato. Tomó 20 minutos antes de que notáramos cambios.
El golpeteo disminuyó. Los errantes en la periferia comenzaron a alejarse, siguiendo nuevos rastros de olor o simplemente reanudando sus vagabundeos sin propósito. A las 10 solo quedaban 12. A las 11, 4. Mediodía. Uno solitario todavía golpeaba la pared sur sin patrón, más hábito que persecución. Carl lo eliminó con un solo disparo. Luego, silencio. Silencio real. Solo el viento y el tinnitus zumbando en mis oídos. Nadie se movió por varios minutos. Esperábamos el siguiente ataque, la siguiente crisis. Lentamente López bajó el rifle. Sus manos temblaban tan violentamente que casi deja caer el arma. Patel permanecía en su esquina, rodillas contra el pecho, meciendo adelante y atrás. Abrí la puerta con cautela, solo una rendija. La luz del día entró, brillante y dolorosa después de horas en la penumbra. Cuerpos salpicaban el perímetro. Conté 17. Algunos todavía se movían débilmente, funciones motoras dañadas, pero no eliminadas. Carl terminó esos con disparos cuidadosamente colocados. Usó las últimas 7 rondas. El rifle estaba vacío ahora. Teníamos 0 munición restante. Si otra horda venía, no tendríamos nada excepto armas improvisadas. La llave inglesa en mi mano de repente se sentía absurdamente inadecuada. Acero contra carne podría funcionar contra 1 o 2. Contra 40 era suicidio. La vulnerabilidad de nuestra posición nunca había sido más clara. Habíamos sobrevivido por suerte meteorológica y la competencia de tirador de un hombre de 60 años. Ninguna era sostenible a largo plazo. La conversación esa tarde fue tensa. López argumentaba que necesitábamos más personas, más armas, establecer contacto con otros supervivientes, fuerza en números. Yo argumentaba lo opuesto. Más gente significaba más olor, más riesgo. El evento de anoche probaba eso. Antes de que llegaran, había pasado 17 días sin un solo errante acercándose a menos de 100 metros. Una noche con 4 personas y casi morimos. La matemática era simple. Patel estaba callado, todavía procesando el trauma. Carl escuchaba, sus ojos moviéndose entre López y yo mientras debatíamos. Finalmente habló. El chico tiene un punto. Más cuerpos calientes es un faro más grande. Pero también tiene razón usted, López. Solos morimos eventualmente. El viento cambiará mal. Los suministros se acabarán. No hay buenas opciones, solo elegir qué nos mata. La discusión continuó durante horas, circular y cada vez más acalorada. López me acusó de cobardía, de querer esconderme mientras otros luchaban por reconstruir. Le dije que no se puede reconstruir cuando estás muerto. Patel finalmente explotó, gritando que nos calláramos, que no importaba porque todos íbamos a morir aquí de todos modos. El silencio que siguió fue pesado. Tenía razón en cierto sentido. Las probabilidades eran brutalmente malas, pero supervivencia nunca fue sobre buenas probabilidades. Era sobre extender la existencia día a día, hora a hora. Esa noche establecimos una nueva regla sin votar formalmente en ella. Simplemente se entendió. Funcionaría mientras funcionara. Cuando dejara de funcionar, el grupo se disolvería. Cada persona tomaría sus propias decisiones. No había lealtad aquí. Solo conveniencia mutua temporal. Esa honestidad fue casi refrescante en su brutalidad. El día 20, López y Patel anunciaron que se irían. Habían visto señales de humo al noroeste desde el techo, probablemente a 20 kilómetros de distancia. Otros supervivientes, posiblemente una comunidad formándose. Querían ir, hacer contacto, ver si había espacio. Me invitaron, rechacé. Carl también. Empacamos sus mochilas con lo que podíamos compartir. Media ración de agua cada uno. Algo de comida enlatada. Carl les dio el rifle vacío. Tal vez podrían encontrar munición. Tal vez podría comerciarse. Partieron al amanecer del día 21. Los observé caminar hacia el noroeste, figuras encogiéndose contra la pradera hasta que desaparecieron sobre una colina distante. Parte de mí esperaba sentir alivio. Mayormente solo sentía entumecimiento. 2 variables eliminadas de la ecuación. El olor reducido a la mitad, pero también capacidades reducidas a la mitad. Si otra horda venía, seríamos 2 hombres con herramientas manuales contra docenas. Las probabilidades matemáticas no favorecían resultados positivos. Carl y yo caímos en rutina, fácilmente. Ambos éramos técnicos, cómodos con silencio y sistemas predecibles. Turnos de guardia alternados. Tareas de mantenimiento divididas equitativamente. Conversación mínima. Era casi pacífico si ignorabas el contexto. Las noches eran más frías ahora.
Finales de octubre en Wyoming significaba heladas. El generador funcionaba solo una hora nocturna para un calentador pequeño. El resto del tiempo usábamos sacos de dormir y capas. El frío hacía doler mis articulaciones. Carl cojeaba más, notablemente por las mañanas, artritis agravada por temperaturas bajo cero. No se quejaba. Solo se movía más lento hasta que el trabajo calentara sus músculos. Respetaba eso. Eran problemas prácticos con soluciones prácticas. Nada de drama. Nada de filosofar sobre la condición humana. Solo dos hombres haciendo lo que era necesario para ver otro amanecer. El día 29 encontramos el primer cadáver con ropa de López. Estaba a medio kilómetro al noroeste, parcialmente escondido por hierba alta. Lo que quedaba no era reconocible. Los errantes habían sido meticulosamente eficientes. Carl y yo permanecimos de pie sobre los restos por varios minutos sin hablar. Finalmente Carl dijo: «Debemos revisar el perímetro más al oeste, ver si Patel está cerca». No estaba. Buscamos en círculos concéntricos durante 2 horas. Sin rastro. Tal vez había escapado. Tal vez su cuerpo estaba más lejos. No importaba realmente. El resultado era el mismo. Habían durado 8 días afuera. Nosotros habíamos durado 29 adentro. Los números hablaban por sí mismos sobre qué estrategia funcionaba. De vuelta en la estación actualicé el inventario. Con 2 personas, los suministros se extendían considerablemente. Mes y medio de comida. 2 meses de agua si éramos cuidadosos. El invierno se acercaba. Los errantes podrían moverse más lento en nieve profunda. O podrían no verse afectados en absoluto. Tiempo diría qué tipo de mundo heredaríamos. Noviembre llegó con la primera nevada. Copos finos el viento convertía en cortinas horizontales de blanco. La visibilidad cayó a menos de 50 metros. Desde el techo no podía ver la carretera, solo esa pared de nieve moviéndose. El frío era diferente ahora. No el frío penetrante de octubre, sino algo más profundo, más constante. Se metía a través de cada rendija en la estructura, convertía el metal en hielo al tacto. Mis dedos se entumecían después de 5 minutos afuera sin guantes. Carl encontró un calentador adicional en el almacén. Uno, viejo de queroseno que apestaba pero funcionaba. Lo posicionamos en el centro del nivel inferior. El círculo de calor alcanzaba tal vez 2 metros. Fuera de eso podías ver tu aliento. Pasábamos las noches agachados cerca de esa unidad, manos extendidas hacia el calor naranja, girando periódicamente para calentar diferentes lados. La nieve cambió todo. Los errantes dejaron rastros ahora. Desde el techo podía ver líneas de huellas cruzando la pradera blanca, patrones de movimiento que antes eran invisibles. La mayoría pasaban al norte y sur, siguiendo alguna migración instintiva. Algunos vagaban en círculos, creando espirales en la nieve que no tenían sentido. Uno caminó directamente hacia el este durante horas, su rastro una línea perfectamente recta desapareciendo sobre el horizonte. La nieve debería haberlo ralentizado. No lo hizo particularmente. Caían más frecuentemente en la superficie irregular, pero se levantaban y continuaban con esa persistencia mecánica. Lo que sí hizo la nieve fue cubrir cuerpos. Los 17 del asedio desaparecieron bajo 30 centímetros de blanco. Montículos irregulares salpicaban el perímetro como tumbas sin marcar. Me negué a pensar en ellos como lápidas. Carl mejoró el sistema de agua. Antes dependíamos completamente de reservas embotelladas. Él construyó una configuración de recolección, canaletas que capturaban la escorrentía del techo, dirigiéndola a contenedores. Nieve derretida hervida era potable. Expandió nuestro suministro de agua indefinidamente mientras la nieve continuara. El proceso consumía combustible para hervir, pero los cálculos funcionaban. Podíamos comerciar diésel por agua líquida. Observé trabajar soldando soportes, sellando juntas con silicona encontrada en el taller. Sus manos se movían con la confianza de décadas de experiencia. Cada conexión era sólida, cada ángulo considerado. Era hermoso en cierto sentido. Orden emergiendo del caos, sistemas funcionando como deberían. Por primera vez desde el Ilmotesia. Colapso. Algo mejoraba en lugar de deteriorarse. Esa sensación era embriagante, peligrosamente embriagante. Establecimos mejor rutina de defensa. Carl fabricó lanzas con tubería de acero y puntas de pala afiladas soldadas a los extremos, armas de alcance que no requerían munición. Las probamos contra bloques de madera. Las puntas penetraban 15 centímetros con empuje fuerte, suficiente para atravesar cráneos, Carl estimaba. Clínicamente, sin emoción,
Solo evaluación práctica de efectividad. Letal. Creamos estaciones de combate en cada ventana. Las lanzas apoyadas listas para acceso rápido. Practicamos movimientos de empuje a través de los puertos en las mallas. Mi forma era torpe al principio. Carl corregía mi posición, el ángulo de ataque, la recuperación después del empuje. Se sentía absurdo, casi cómico. 2 técnicos de mediana edad jugando a guerreros en una caja de metal. Pero cuando miraba esas puntas afiladas, el humor se evaporaba rápidamente. Semana 6. Los suministros estaban mejor de lo esperado. Racionamiento cuidadoso significaba que la comida duraría hasta mediados de enero fácilmente. Agua era infinita ahora gracias al sistema de Carl. Combustible era la preocupación. Sin calor, el invierno de Wyoming nos mataría tan eficientemente como cualquier errante. Pero teníamos diésel hasta finales de diciembre si éramos frugales. Después de eso, necesitaríamos encontrar más o adaptarnos al frío puro. Esas eran preocupaciones futuras. Presente era manejable. Casi cómodo. Carl y yo caímos en sincronización. Guardias nocturnas alternadas sin necesidad de discusión. Comidas simples compartidas en silencio. Tareas divididas según habilidades. No éramos amigos. No intercambiábamos historias personales. Pero funcionábamos como una unidad. 2 componentes de una máquina de supervivencia mutuamente beneficiosa. Eso era suficiente. Era más de lo que esperaba cuando cerré esa puerta hace 6 semanas. Mediados de noviembre trajo claridad. La tormenta pasó, dejando cielos azules imposiblemente brillantes. Desde el techo podía ver 30 kilómetros en cada dirección. La pradera se extendía como un océano congelado, blanco puro roto, solo por afloramientos rocosos ocasionales. La carretera era una cicatriz gris oscuro, donde el tráfico abandonado se asomaba a través de la nieve. Ningún movimiento. Ni errantes ni humanos, solo viento tallando patrones en derivas de nieve. Por primera vez comprendí completamente nuestra posición. Éramos la única cosa viva en un radio visible, una isla de metabolismo activo en un mar de muerte o estasis. Ese aislamiento debería haber sido aterrador. En cambio, sentí algo peligrosamente cercano a paz. Ninguna amenaza visible significaba que el protocolo estaba funcionando. Estábamos ganando. Esa palabra apareció en mi mente no invitada. Ganando. Carl expresó optimismo cauteloso esa noche. Si el invierno continuaba suprimiendo el movimiento de errantes, podríamos durar hasta la primavera. Para entonces quizás grupos supervivientes se habrían organizado. Gobierno reconstituido. Zonas seguras reales. O al menos redes comerciales. 2 hombres con una estación funcional, energía y agua tenían valor. Podíamos comerciar servicios por suministros, convertirnos en un puesto comercial. El escenario que pintaba tenía sentido lógico. Comunidades necesitarían monitoreo meteorológico una vez que comenzaran a replantar cultivos. Necesitarían estaciones de relevo para comunicaciones. Esto podía ser más que supervivencia. Podía ser fundación para algo nuevo. Dejé que Carl hablara sin interrumpir. Alguna parte de mí sabía que estaba construyendo castillos de esperanza sobre terreno inestable. Pero otra parte quería creer. Necesitaba creer que sufrimiento tenía propósito más allá de simplemente retrasar lo inevitable. Día 43 fue el mejor día desde el colapso. Temperatura subió a casi 5 grados. El sol derritió nieve en los lados sur de las estructuras. Agua goteaba de los aleros en un ritmo constante. Carl y yo hicimos inventario completo, actualizamos registros, organizamos suministros en categorías eficientes. El trabajo era tedioso y completamente innecesario. Lo hicimos de todos modos porque restaurar orden se sentía como victoria contra el caos. Encontré una radio portátil con baterías funcionales. Pasamos la tarde escaneando frecuencias, mayormente estática, pero encontramos 2 transmisiones. Una era esa advertencia de emergencia automatizada todavía reproduciéndose en bucle. La otra era nueva. Una voz de mujer, débil pero clara. Zona segura Frederick, Colorado. Aceptando refugiados. Traigan suministros. Traigan habilidades. Coordenadas seguían. Carl las anotó. Frederick estaba a 200 kilómetros al sur. 2 semanas de caminata en condiciones invernales. Posiblemente más. La transmisión de Frederick cambió todo conceptualmente. Significaba que organización estaba sucediendo. Gente trabajando juntos, reconstruyendo infraestructura básica. Parte de mí quiso ir. Inmediatamente. Unirme, contribuir
ser parte de civilización en lugar de un ermitaño escondido en pradera vacía. Carl era más cauteloso. 200 kilómetros a través de territorio desconocido, sin saber cuántos errantes entre aquí y allá, sin garantía de que Frederick aún existiría cuando llegáramos. Y dejar esta estación significaba abandonar seguridad conocida por incertidumbre. Debatimos en círculos durante horas. Finalmente decidimos esperar hasta primavera. Si Frederick todavía transmitía en marzo, reconsideraríamos. Decisión pragmática, completamente razonable, también completamente conveniente para mí, porque bajo toda la lógica tenía miedo. Miedo de dejar estos muros de acero, miedo de confiar en extraños nuevamente. Esta caja se había convertido en más que refugio. Se había convertido en todo mi mundo. Finales de noviembre, semana 7. Vida había tomado calidad casi rutinaria. Despertar al amanecer, verificación del perímetro, desayuno de café instantáneo y barras de granola, mantenimiento de equipos, almuerzo, más mantenimiento o mejoras, cena, guardia nocturna, repetir. La monotonía era anestesia contra el horror. Días se difuminaban juntos. Dejé de contar conscientemente. Los números en mi cuaderno continuaban aumentando, pero perdieron significado inmediato. 47, 48, 50. Solo marcas que medían distancia desde el último desastre. Carl desarrolló tos, seca, persistente, probablemente del aire interior seco y el humo del calentador de queroseno. Le di el último paquete de pastillas para la garganta de mi kit personal. Él las aceptó con un asentimiento. No era agradecimiento exactamente, solo reconocimiento de intercambio equitativo dentro de nuestro sistema. Funcionábamos bien, demasiado bien. Debería haber sabido que no podía durar. Día 52 trajo el segundo asedio, sin advertencia esta vez. El viento había estado del suroeste toda la semana, patrón consistente. Luego giró durante la noche. Mientras dormía, me desperté con Carl sacudiendo mi hombro. Su expresión lo decía todo. Subimos al techo. Este a oeste, la pradera se movía. No figuras individuales, una masa. 100 fácilmente, tal vez más. Se extendían en línea que abarcaba medio kilómetro, convergiendo hacia la estación en arco amplio. La nieve amplificaba su visibilidad, formas oscuras contra blanco. Llegaban lentamente pero con inevitabilidad absoluta de marea subiendo. Carl revisó nuestro armamento. 2 lanzas, 3 barras, de metal, la llave inglesa, herramientas manuales contra 100 errantes. Mi estómago se apretó tan fuertemente que casi me doblé. Cálculos corrieron automáticamente. No había escenario donde 2 hombres sobrevivieran esto con armas cuerpo a cuerpo. Teníamos 1 hora. Carl sugirió huir. Tomar lo esencial, salir por el lado de Barlovento, movernos más rápido que la horda podía seguir. Rechacé. Afuera en invierno sin refugio era muerte lenta. Aquí al menos teníamos paredes. Él no discutió. Solo comenzó reforzando las barricadas. Arrastramos todo lo pesado contra las entradas, estantes de metal, mesas, el generador mismo empujado contra la puerta principal. Si entraban, tendrían que trepar por obstáculos mientras nosotros los atacábamos desde arriba. Estrategia desesperada. Carl la describía clínicamente mientras trabajábamos. No mencionó que eventualmente nos cansaríamos, que ellos no, que la matemática favorecía abrumadoramente la horda. Ambos lo sabíamos. No necesitaba decirse en voz alta. El silencio entre nosotros mientras construíamos la última defensa era más elocuente que cualquier discurso. Llegaron al perímetro a las 10 de la mañana. El sonido era diferente esta vez, más bajo. No el golpeteo del primer asedio, sino un sonido de frotamiento presionante, como corriente de río empujando contra presa. Se apretaban contra las paredes en capas múltiples, los de atrás presionando a los del frente hacia adelante. La estructura gemía. Pernos en las mallas empezaron a ceder. Uno estalló libre con un chasquido agudo, luego otro. Sección de malla en la ventana, este empujó hacia adentro 15 centímetros. Carl estaba ahí con una lanza, empujando hacia afuera, tratando de mantenerlos atrás. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Tomé posición en la ventana sur. Manos aparecían a través de la malla, alcanzando ciegamente. Usé la barra de metal para romper dedos. Se rompían con chasquidos como ramas secas. Las manos se retiraban, luego regresaban, no registrando daño.
Mediodía. Mis brazos ardían. Cada empuje de la lanza requería fuerza que estaba agotando rápidamente. Carl había dejado de hablar por completo, solo gruñía con el esfuerzo de cada golpe. Habíamos perdido la ventana este. La malla colapsó hacia adentro completamente. Solo los puertos de tiro estrechos mantenían a los errantes fuera y cuerpos se agolpaban contra esas aperturas, brazos empujando, tratando de expandir los huecos. Bloqueamos la habitación. Sellamos la puerta interior. Perdimos un tercio de nuestro espacio habitable. Me retiramos al nivel superior. Desde abajo venía el sonido de metal siendo probado, presionado, lentamente cediendo. Si llegaban a la puerta interior tendríamos minutos. Después de eso el nivel superior tenía solo una escalera. Trampa de matar perfecta si estuvieras abajo tratando de subir. Trampa de muerte perfecta si estuvieras arriba sin salida. Tarde. La puerta interior cedió. Escuché el chirrido de metal, el estruendo cuando la barricada se derrumbó. Pasos arrastrándose sobre concreto. Múltiples conjuntos. Tomaron el nivel inferior. Carl y yo estábamos en la parte superior de la escalera, lanzas listas. El primero apareció. Una mujer con cabello gris y bata de hospital. Su cara no mostraba expresión mientras subía trabajosamente, manos agarrando la barandilla. Carl empujó. La punta atravesó su ojo izquierdo. Colapsó hacia atrás, llevándose a dos detrás de ella. Cayeron en un enredo de extremidades. Se levantaron. Vinieron de nuevo. Desarrollamos ritmo. Empujar. Retroceder. Siguiente objetivo. Empujar. Retroceder. La escalera se volvió resbaladiza con fluidos que no examinaría de cerca. Mis pulmones ardían. Sudor goteaba en mis ojos, hacía arder, pero no podía parar para limpiar. Solo seguir empujando. Seguir matando. Seguir viviendo 30 segundos más. No sé cuántos maté. Los números perdieron significado después del primero. Podrían haber sido 10. Podrían haber sido 30. Se fusionaron en una masa continua de caras, sin expresión y cuerpos rotos que seguían viniendo. El horror de ellos se desvaneció eventualmente, reemplazado por algo más simple, movimiento mecánico repetido. Empujar, retroceder, encontrar objetivo, empujar, retroceder. No pensaba, no sentía, solo ejecutaba el patrón una y otra vez. Carl colapsó primero. Su lanza resbaló de manos repentinamente débiles, repiqueteó escaleras abajo, se desplomó contra la pared, pecho subiendo en jadeos laborosos. Su cara era gris. Reconocí los signos. Infarto, cardíaco o cerca de él. Me quedé solo en la escalera. Mi turno solo podía durar minutos más. Músculos temblaban incontrolablemente. La lanza pesaba como plomo. Cada empuje requería fuerza de voluntad sobre capacidad física gastada. Entonces el viento cambió. No dramáticamente, solo rotó unos grados. Suficiente. El flujo detuvo primero. Los errantes dejaron de subir la escalera, simplemente permanecían allí, balanceándose. Luego comenzaron a retirarse, bajando las escaleras, moviéndose hacia la puerta. Uno por uno se filtraron de vuelta afuera. Desde el nivel superior podía verlos a través de las ventanas rotas. La masa se dispersaba, individuos alejándose en direcciones variadas, siguiendo nuevas corrientes de olor o reanudando sus vagabundeos sin propósito. En 15 minutos el perímetro estaba despejado. Silencio regresó excepto por el viento y la respiración trabajosa de Carl. Me senté pesadamente. Mis piernas simplemente cedieron. La lanza cayó de dedos entumecidos. Había sobrevivido. Carl había sobrevivido. Pero mirar alrededor eliminó cualquier sensación de victoria. El nivel inferior era zona comprometida. La ventana este destruida. Puerta interior inservible. Mitad de nuestros suministros estaban abajo, ahora inaccesibles sin limpiar primero todos los cuerpos. Pasé esa noche sentado al lado de Carl. Su respiración se había estabilizado pero permanecía débil. Necesitaba atención médica que no existía. Su piel tenía tonalidad cerosa a la luz de la linterna. Siguió disculpándose, por colapsar, por dejarme solo. Le dije que cerrara el pico, que había matado a 20 de ellos antes de que su corazón cediera, que tenía 60 y tantos años y había hecho más que hombres mitad de su edad hubieran manejado. No sé si me creyó. Su expresión sugería que sabía la verdad, que nos habíamos vuelto carga uno para el otro, que el sistema dual superviviente se había roto. Su debilidad médica y mi eventual agotamiento físico significaban que el siguiente asedio nos
mataría. La esperanza que habíamos construido durante las últimas semanas se evaporó en una tarde de violencia desesperada. No íbamos a durar hasta primavera. Probablemente no duraríamos hasta diciembre. La mañana trajo evaluación brutal. Conté 43 cuerpos, algunos en el nivel inferior, más en las escaleras, varios en el perímetro exterior. Cada uno necesitaba ser removido o el olor atraería más, pero moverlos significaba exposición. Tocarlos, arrastrar masa muerta a través de nieve. Mi estómago se rebeló ante la idea. Carl no podía ayudar. Se movía lentamente, cada acción obviamente dolorosa. Asumí tareas totales. Pasé todo el día arrastrando cuerpos. Los agarraba por los tobillos, tiraba hacia la puerta, los lanzaba por el umbral hacia la nieve afuera. El trabajo embotó algo en mí. Después del 20º cuerpo, dejaron de ser humanos en mi mente. Solo eran obstáculos, problemas de eliminación de basura. Esa disociación era necesaria. Sin ella, no hubiera podido continuar. Para cuando terminé, había luna afuera. Mis manos estaban en carne viva. Mi espalda gritaba. Y algo esencial dentro de mí se había fracturado permanentemente. Esa noche enfrenté realidad que había evitado. Este lugar no era seguro. No con ventana comprometida. No con Carl médicamente comprometido. No con hordas de ese tamaño probando regularmente las defensas. Necesitaba tomar decisión. Quedarme y morir eventualmente cuando el próximo cambio de viento trajera números que no podía manejar. O irse. Intentar alcanzar Frederick. 200 kilómetros a través de territorio infestado de errantes. En invierno. Con un hombre que apenas podía caminar. La matemática era imposible de cualquier manera, pero quedarme era muerte garantizada. Moverse era solo muerte probable. Los números ligeramente favorecían movimiento. Observé a Carl dormir, su respiración superficial e irregular. Me preguntaba si sobreviviría al viaje. Me preguntaba si yo quería que lo hiciera. Ese pensamiento llegó sin invitación y se quedó como mancha de aceite. Si Carl moría en el camino, sería una persona menos que consumía recursos, menos olor, mejor probabilidad de supervivencia. Odié mi cerebro por hacer ese cálculo, pero no pude dejar de hacerlo tampoco. La mañana siguiente compartí el plan con Carl. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió lentamente. «Debes ir. Yo me quedo». Lo dijo simplemente, sin emoción. Solo hechos declarados claramente. Él ralentizaría cualquier viaje. Su condición médica requería recursos que no podíamos compartir. Matemáticamente yo tenía mejor oportunidad solo. Argumenté. Por forma, creo. Ambos sabíamos que tenía razón. Finalmente acordamos compromiso. Yo iría en expedición de reconocimiento hacia el sur. 3 días afuera, 3 de regreso. Mapearía la ruta, evaluaría amenazas. Si parecía factible, regresaríamos juntos con mejor información. Si no regresaba, Carl tendría su respuesta sobre qué tan lejos se podía llegar solo. Él aceptó esto. Pasamos ese día preparando mi mochila. Comida para una semana. Agua. La lanza. Mapa con coordenadas de Frederick. Radio portátil. Lo esencial para supervivencia móvil. Partí al amanecer del día 56. Carl estaba de pie en la puerta enmarcado por luz de la estación. Levantó una mano en despedida. Devolví el gesto. Luego me volteé hacia el sur y comencé a caminar. La nieve crujía bajo cada paso. El viento empujaba contra mi espalda, empujando hacia adelante. A 100 metros miré atrás. Carl todavía estaba ahí, figura pequeña contra el metal. A 200 metros, la estación era solo una forma oscura contra la pradera blanca. A 500 metros había desaparecido por completo detrás de colinas onduladas. Estaba solo, completamente solo. Por primera vez en 8 semanas, ninguna pared de acero me rodeaba. El cielo se extendía imposiblemente vasto arriba. El horizonte se curvaba en cada dirección. La exposición era aterradora, también inexplicablemente liberadora. Moví mis hombros ajustando el peso de la mochila y continué hacia el sur, hacia Frederick, hacia incertidumbre, lejos de la única seguridad que había conocido desde que el mundo colapsó. El primer día de viaje fue engañosamente tranquilo. La pradera blanca se extendía interminable. Seguí una línea aproximadamente sur usando una brújula que había tomado del kit de emergencia. El terreno ondulaba en colinas suaves que ocultaban lo que había adelante hasta que estabas casi encima de ello. Cada cresta era un momento de
Tensión. Mirar por encima esperando pradera vacía, pero preparado para encontrar horda. Mayormente encontraba nada. Vacío blanco. Ocasionalmente veía figuras distantes, puntos oscuros contra nieve que podrían ser errantes o simplemente rocas. Mantenía distancia. Por la tarde mis piernas ardían. No había caminado estas distancias desde antes del colapso. Músculos protestaban con cada paso. Ignoré el dolor. Dolor significaba que todavía estaba vivo. Paré cuando la luz comenzó a desvanecerse. Busqué refugio en un afloramiento rocoso que bloqueaba el viento del norte. La noche sin paredes de acero fue experiencia completamente diferente. Construí un refugio básico con la lona de emergencia, creando barrera contra viento. No me atrevía a hacer fuego. Luz y humo atraerían atención. Comí una barra de granola fría. Bebí agua que ya estaba comenzando a congelarse en la botella. El frío penetraba todo. 3 capas de ropa no eran suficientes. Temblaba incontrolablemente, dientes castañeteando. Tan fuerte que me preocupaba que el sonido viajara kilómetros. El cielo nocturno era obscenamente claro. Más estrellas de las que había visto en años sin contaminación lumínica. La Vía Láctea era banda brillante cruzando el negro. Debería haber sido hermoso. Solo me hizo sentir insignificante. Una mota de calor y metabolismo bajo infinidad indiferente. Dormí en intervalos de 20 minutos, despertando cada vez en pánico, agarrando la lanza, seguro de que algo estaba cerca. El amanecer del día 2 me encontró rígido y exhausto. Tomó 10 minutos trabajar suficiente movilidad en articulaciones congeladas para empacar el refugio. Mis dedos eran garras torpes. Dejé caer la botella de agua 3 veces antes de asegurarla exitosamente. Continué hacia el sur. El paisaje cambió gradualmente. Menos pradera abierta, más barrancos cortados por arroyos estacionales ahora congelados. La navegación se volvió más difícil. Tenía que rodear obstáculos añadiendo distancia. A media mañana vi mi primer errante de cerca. Estaba a 30 metros, de pie en el lecho de un arroyo congelado, mirando una pared de roca. Solo de pie, no moviéndose. Rodeé en arco amplio, manteniéndome en el lado de Barlovento. Pasó sin girar. ¿Cuánto tiempo había estado parado ahí? Horas, días, posiblemente semanas. Solo de pie hasta que algún estímulo lo moviera de nuevo. La imagen se quedó conmigo por kilómetros. Tarde del segundo día alcancé lo que alguna vez fue el rancho Henderson. Lo reconocí del mapa. Casa principal, 2 graneros, corrales para ganado. Todo cubierto de nieve pero estructuras intactas. La puerta principal de la casa estaba abierta, balanceándose en el viento. Desde 50 metros escaneé en busca de movimiento. Nada. Me acerqué con cautela. Lanza lista. El interior era ruina. Muebles volcados, manchas oscuras en las paredes. Olor dulzón podrido incluso en frío. Algo había pasado aquí. No revisé más de cerca, pero los graneros valían riesgo. Suministros potenciales. El primero estaba vacío excepto por equipo agrícola. El segundo tenía oro. Latas de comida apiladas en estantes. No muchas, tal vez 20, pero 20 más de las que tenía. También encontré caja de munición Popiniso 22, 200 rondas. Inútil sin el rifle, pero Carl lo necesitaría. Llené la mochila hasta que el peso amenazó con romper las correas. Salí antes de que oscureciera. Acampé en uno de los graneros esa noche, más cálido que estar afuera. Las paredes de madera bloqueaban viento, conservaban algo de calor corporal. Aún así el frío era brutal. Dormí con la lanza contra mi pecho, mochila como almohada. Soñé con la estación, con paredes de acero y el zumbido del generador, con Carl sentado al lado del calentador de queroseno. Me desperté en oscuridad total, desorientado, pánico subiendo hasta que recordé dónde estaba. Afuera, el viento hacía crujir las paredes del granero. Sonidos como pasos, como raspado de uñas. Encendí la linterna. Barrí el espacio. Vacío. Solo sombras y equipo agrícola. Apagué la luz para conservar batería. Permanecí despierto hasta el amanecer, cada sentido hiperalerta, interpretando cada sonido como amenaza. Para cuando llegó la luz, estaba más agotado que antes de dormir. Día 3. Según los cálculos, estaba a 30 kilómetros al sur de la estación. Punto medio de mi expedición de reconocimiento. Debería girar atrás mañana. Pero Frederick estaba solo a 170 kilómetros más. Tal vez podía empujar un día más, acortar la distancia para el viaje.
eventual con Carl. Me convencí de que eso tenía sentido táctico. No admití que parte de mí simplemente no quería regresar todavía, que la libertad de movimiento, por aterradora que fuera, era intoxicante después de 8 semanas en caja. Continué sur. El terreno se volvió más accidentado, colinas más empinadas. Tuve que trepar sobre afloramientos rocosos cubiertos de hielo. El progreso se ralentizó a paso de tortuga. A mediodía, la mochila cargada con latas robadas del rancho había convertido mi espalda en masa de nudos dolorosos. Me detuve para descansar en cresta con vista al valle abajo. Fue entonces cuando vi Frederick, o lo que quedaba de él. Incluso a 10 kilómetros de distancia podía ver el humo. No columnas frescas, manchas grises contra el cielo que hablaban de fuegos antiguos ya quemados. Los binoculares confirmaron peores temores. Edificios colapsados, ninguna estructura intacta visible, ningún movimiento, ninguna señal de vida organizada. La zona segura se había ido, quemada o invadida. La transmisión que habíamos escuchado tenía semanas de antigüedad, grabada cuando Frederick todavía era viable. Ahora era tumba. Permanecí en esa cresta por 30 minutos, barriendo con los binoculares, buscando desesperadamente alguna señal de que me equivocaba. Encontré ninguna. La esperanza que había llevado conmigo, la mitad admitida fantasía de comunidad y reconstrucción, murió congelándose en ese viento helado. No había destino. No había punto en continuar sur. Viaje de regreso fue mecánico. Puse un pie delante del otro porque no hacer nada significaba congelarse hasta morir. Seguí mis huellas anteriores en la nieve donde el viento no las había borrado. Acampé en el rancho Henderson de nuevo. Las latas en mi mochila pesaban más en el viaje de regreso, cada una un recordatorio del fracaso. Había arriesgado exposición por suministros destinados a viaje que nunca sucedería. Carl y yo no iríamos a ninguna parte. No había lugar a donde ir. Solo quedaba la estación. Paredes de acero contra pradera infinita. Existencia reducida a su esencia más simple. Respirar, comer, no morir hoy. La comprensión se asentó sobre mí como nieve acumulándose. Pesada, fría, sofocante. Para cuando alcancé el rancho esa segunda noche, apenas sentía el frío. El entumecimiento interno superaba cualquier temperatura externa. Día 6 me encontró a 5 kilómetros de la estación. Podía verla en la distancia, forma oscura familiar contra blanco. Algo se veía mal. Tomó varios minutos identificar qué. Ningún humo del generador. Carl debería estar funcionándolo para calor durante el día. A 1 kilómetro distinguí más detalles. La puerta principal estaba abierta, no solo desbloqueada, abierta de par en par. Mi paso aceleró a trote, luego a carrera torpe. La mochila rebotaba dolorosamente. No me importaba. Llegué al perímetro sin aliento. Huellas en la nieve, docenas. Errantes habían estado aquí, recientemente. Las huellas entraban, algunas salían, no todas. Dejé caer la mochila y entré con la lanza levantada, respiración rasgando mi garganta, cada músculo tenso. El nivel inferior estaba vacío. Señales de lucha. Equipo volcado. Manchas en el piso. Subí las escaleras. Carl estaba en el nivel superior, o lo que quedaba. Yacía cerca de la ventana sur, el cuerpo posicionado como si hubiera estado tratando de alcanzar la radio. Su cara estaba gris, ojos abiertos mirando nada. No heridas obvias, no mordidas. Su corazón simplemente había cedido finalmente. Probablemente había muerto antes de que llegaran los errantes. Habían entrado después atraídos por el olor del cuerpo en descomposición. Habían vagado por el espacio, dejaron su marca. Luego se fueron cuando nada vivo quedó para encontrar. Me arrodillé junto a él. Debería haber sentido algo. Dolor. Culpa por haberlo dejado. Algo. Mayormente solo sentía cansancio. Carl había sido compañero funcional, componente en sistema de supervivencia. Ese sistema ahora era defectuoso, necesitaba disposición y reinicio. Cubrí su cuerpo con una lona. Lo arrastraría fuera mañana. Esta noche estaba demasiado agotado para cargar con más muerte. Pasé esa noche sentado en el nivel superior con todas las luces apagadas. La estación se sentía diferente ahora. Más grande, más vacía. Los sonidos familiares del viento contra metal eran los mismos pero resonaban de manera diferente en la ausencia de otra persona respirando. Había estado solo por 6 días. Debería haberme sentido normal. No lo hacía. Durante cientos horas. Esos 6 días había estado moviéndome hacia algo, incluso si resultó ser ilusión. Ahora no había movimiento,
Solo estasis. La radio todavía funcionaba. La encendí, barrí frecuencias por hábito. Estática. Más estática. La advertencia de emergencia automatizada todavía reproduciéndose. Ninguna nueva transmisión. Frederick había caído. ¿Cuántas otras zonas seguras habían hecho lo mismo? ¿Cuántos otros grupos de supervivientes habían colapsado en las últimas semanas? Tal vez era último humano en 500 kilómetros. Tal vez había millones todavía luchando. No importaba. Mi mundo había encogido a esta caja de metal. La decisión de quedarme no fue realmente decisión. Era inevitabilidad aceptada. Afuera estaba Frederick. Estaba el rancho Henderson. Estaban los cadáveres de López y probablemente Patel. Estaban hordas de errantes vagando en corrientes de viento. Estaba invierno que mataría tan eficientemente como cualquier infección. Aquí estaban paredes, suministros, sistemas conocidos, agua del sistema de recolección de Carl, comida suficiente para meses y racionaba, diésel para calor hasta primavera. Funcionalmente tenía todo lo necesario para supervivencia indefinida. Lo que no tenía era propósito, sin personas para proteger, sin destino hacia el cual moverse, sin proyecto de reconstrucción para contribuir, solo mantenimiento de sistemas que servían solo para mantenerme vivo otro día para que pudiera mantener los sistemas funcionando. La circularidad era perfecta. Trampa. Lógica sin escape. Los días después de regresar se difuminaron en rutina. Reparé la ventana este con láminas de metal soldadas sobre la apertura. Sin visibilidad desde ese lado ahora, pero seguridad restaurada. Arrastré el cuerpo de Carl afuera. Lo enterré bajo nieve apilada. No palabras. No ceremonia, solo disposición pragmática de biomasa que ya no servía función. Restablecí horario de mantenimiento. Mañanas, verificación del perímetro. Mediodías, trabajo de reparación. Tardes, monitoreo de mólisis. Radio. Noches, guardia. Sin nadie más, los turnos eran continuos. Dormía en bloques de 2 horas, nunca más. No podía arriesgar que algo se acercara mientras estaba completamente inconsciente. El agotamiento se volvió estado constante, una niebla que nunca se levantaba. Funcionaba en ella, a través de ella, aprendiendo a operar con cognición reducida como nueva normalidad. Semana 8, semana 9. Los números en mi cuaderno continuaban, pero perdieron significado real. Solo eran marcas. La nieve continuaba cayendo periódicamente, enterrando la pradera bajo capas que alcanzaban mi cintura en derivas. Los errantes pasaban ocasionalmente. Veía sus rastros desde el techo. Nunca se acercaban cuando el viento era favorable. Cuando giraba desfavorable, sellaba todo, reducía olor tanto como era posible, esperaba que pasaran. Funcionó. Mayormente. Pequeñas victorias. Continuar existiendo. Las latas del rancho Henderson suplementaron suministros. Marzo parecía alcanzable ahora. Luego abril. Luego verano. Podía durar indefinidamente si nada catastrófico pasaba. Esa comprensión no traía consuelo, traía solo reconocimiento de hechos. Era técnico evaluando especificaciones del sistema. Tiempo medio hasta fallo, proyectado en años bajo condiciones óptimas. Propósito del sistema. Ninguno identificado. Me encontré realizando tareas de mantenimiento en equipos que no necesitaban mantenimiento, calibrando instrumentos meteorológicos que no transmitían a nadie, registrando lecturas de mi temperatura, presión barométrica, velocidad del viento en cuadernos que nadie leería jamás. El trabajo era completamente inútil. Lo hacía de todos modos porque las alternativas eran sentarme y pensar o sentarme y no pensar. Ambas conducían a lugares oscuros. Mejor mantener manos ocupadas. Mejor fingir que los datos importaban, que alguien en algún lugar algún día necesitaría registros meteorológicos precisos de invierno 2025-2026 en Wyoming Central. La fantasía era transparente incluso para mí. La mantuve de todos modos. Capas de autoengaño eran todo lo que separaba función de colapso completo. Cada capa era valiosa. Cada una compraba más tiempo antes del inevitable reconocimiento de futilidad absoluta. Febrero llegó. 10 semanas desde el colapso. Perdí peso constantemente. Racionamiento significaba ingerir menos calorías de las que quemaba manteniéndome caliente. Mi cuerpo estaba consumiendo reservas, quemando músculo cuando la grasa se fue. Ropa que alguna vez quedaba ajustada, ahora colgaba suelta. Podía contar costillas con los dedos. Mi cara en el espejo, cuando me obligaba a mirar, era calavera con piel estirada sobre hueso.
ojos hundidos, mejillas huecas, lucía como los errantes. Esa similitud era perturbadora en formas que no podía procesar completamente. Línea entre superviviente e infectado era más delgada de lo que alguna vez creí. Ambos éramos cáscaras biológicas ejecutando funciones básicas. Diferencia era que ellos no sabían que eran vacíos. Yo sí. No estaba seguro de cuál era peor. Las alucinaciones auditivas comenzaron semana 12. Escuchaba voces. López llamando desde afuera. Carl riendo en el nivel inferior. Mi madre, muerta hace 5 años, diciéndome que entrara para cenar. Sabía que no eran reales. Eso no las detenía. Respondía a veces. Mantenía conversaciones con habitaciones vacías. Me daba cuenta a mitad de oración que estaba hablando con nadie. Paraba. Luego, horas después, lo hacía de nuevo. La soledad no era solo ausencia de personas. Era presencia activa. Cosa que crecía en espacios vacíos. Llenaba el aire con peso que presionaba desde todos lados. Podía sentirla en mis pulmones con cada respiración. Espesa. Sofocante. Algunos días el esfuerzo de inhalar parecía no valer las calorías gastadas. Esos días eran los peligrosos. Esos días tenía que obligarme a funcionar puramente por disciplina. Mediados de febrero trajo la peor tormenta hasta ahora. Ventisca que redujo visibilidad a cero. Viento que golpeaba la estructura tan violentamente que metal gemía y flexionaba. Duró 3 días. Durante ese tiempo permanecía dentro monitoreando por sonidos de fallo estructural. La estación aguantó. Cuando la tormenta pasó finalmente, el mundo había sido completamente reescrito. Derivas de nieve alcanzaban el techo en el lado norte. La puerta principal estaba enterrada. Tardé 6 horas cavar salida. Cuando finalmente emergí, la pradera era extraña. Cada característica familiar había sido recontorneada por viento y nieve. Huellas de errantes previas, borradas. Rastro de Carl bajo su montículo de nieve. Invisible. Todo estaba en blanco. Pizarra limpiada. Podía fingir que era primera persona en ver este paisaje. Que el colapso nunca pasó. Que civilización esperaba justo sobre el horizonte. La fantasía duró tal vez 30 segundos antes de que realidad se reafirmara. Marzo finalmente llegó. Día 90 y algo. Había dejado de contar precisamente. Los números eran solo números. La nieve comenzó a derretirse durante días más cálidos, recongelándose por las noches en capas de hielo traicioneras. La transición entre estaciones era fea. Barro y aguanieve en lugar de blanco prístino o hierba verde. Solo gris marrón extendiéndose infinitamente. Con el deshielo llegaron olores. Todo lo que invierno había congelado y preservado ahora comenzaba a descomponerse. Los cuerpos en el perímetro. Carl bajo su montículo derritiéndose. Materia orgánica en cada barranco y depresión. La pradera apestaba a pudrición. Podía olerlo incluso adentro. Se pegaba a todo. Ropa, cabello, la parte posterior de mi garganta. Constante recordatorio de que muerte rodeaba este pequeño espacio de vida continuada. Aparecieron más errantes con el deshielo. Quizás habían estado inactivos durante invierno. Quizás simplemente eran más visibles ahora. Veía grupos diarios vagando en corrientes, siguiendo patrones que no podía predecir. Los vientos primaverales eran erráticos, cambiaban hora a hora. Hacían imposible predecir seguridad. Pasé más tiempo adentro con todo sellado. La sensación de ser asediado regresó. No por horda activa, sino por presencia constante en proximidad. Sabiendo que estaban siempre ahí, justo más allá de las paredes, vagando en círculos que podrían intersectar mi ubicación en cualquier momento si el viento cambiaba mal. La hipervigilancia agotaba tanto como falta de sueño. Más, porque con falta de sueño eventualmente colapsas. Con hipervigilancia simplemente continúas, sistema. Nervioso gritando, sin descanso jamás llegando. Abril. Comenzó crecimiento verde. Hierba empujaba a través de nieve derritiéndose. El mundo lentamente recordaba cómo ser algo más que campo de muerte congelado. La vida regresaba. Debería haber sido esperanzador. En cambio, la disonancia era dolorosa. Naturaleza continuaba sin considerar colapso humano. Ciclos continuaban. Estaciones cambiaban. Plantas crecían. Nada de eso requería personas. Éramos opcionales. Siempre lo habíamos sido. Esa comprensión hubiera roto algo en el yo previo al colapso. Ahora solo era otro dato registrado clínicamente, transmitido a nadie, archivado en cuadernos que eventualmente se desmoronarían en polvo sin ser leídos.
como todo lo demás aquí, como yo. Solo materia esperando descomposición, temporalmente animada por procesos bioquímicos que cesarían eventualmente. La radio finalmente murió en abril. Las baterías se agotaron y el generador desarrolló falla que no podía reparar. Sin electricidad confiable, no había forma de mantener sistemas de comunicación funcionando. El silencio se volvió absoluto. Ninguna estática crepitante, ninguna advertencia de emergencia automatizada. Solo viento, solo mi respiración, solo el ocasional crujido de la estructura asentándose. Algunos días pasaban sin que produjera sonido vocal. Mi voz, cuando finalmente la usaba, sonaba extraña, ronca, apenas reconocible, como si perteneciera a otra persona. Tal vez sí, la persona que había sido cuando cerré esa puerta en día 1 estaba muerta. Había muerto tan seguramente como Carlo López o los miles en la carretera. Todavía caminaba. Todavía ejecutaba funciones. Pero Daniel Harlow, el técnico meteorológico, el hombre con rutinas y preferencias y futuro, estaba desaparecido. Lo que quedaba era algo más simple. Organismo. Máquina biológica en modo de supervivencia extendido. Mayo trajo lluvias. El sistema de recolección de agua de Carl funcionaba perfectamente. Tenía más agua de la que podía usar. Comida todavía. Aguantaba gracias a racionamiento extremo y latas del rancho. Podía durar hasta julio fácilmente. Posiblemente agosto. ¿Luego qué? Necesitaría hacer incursiones por suministros. Salir. Exponerme. O simplemente dejar de comer eventualmente. La segunda opción tenía cierta lógica limpia. Sistemas eventualmente fallan. Mejor fallo controlado que colapso catastrófico, pero instinto de supervivencia era más fuerte que lógica. Continuaba comiendo mis raciones, continuaba manteniendo equipos, continuaba registrando datos meteorológicos, continuaba existiendo porque cesación requería acción activa que alguna parte fundamental de mi biología se negaba a autorizar. Estaba atrapado en bucle, incapaz de vivir significativamente, incapaz de dejar de funcionar. Solo continuar, y continuar, y continuar. Los meses siguientes se convirtieron en borrón. Mayo, junio, julio. Distinguirlos requería consultar el calendario que mantenía por hábito. Los días eran idénticos. Despertar, verificación, mantenimiento, observación, sueño, repetir. La pradera verde ahora bajo sol de verano. Hermosa en la forma en que cosas indiferentes son hermosas. Los errantes todavía vagaban. Menos que en invierno. Tal vez muchos habían sucumbido a exposición. Tal vez habían migrado. No investigué. Mantuve perímetro. Mantuve rutina. Me convertí en lo que Carl había predicho sin intención. El eremita de Archer Ridge. Guardián de equipos que no servían propósito. Manteniendo instalación muerta para nadie. Enviando informes meteorológicos a vacío. Había sobrevivido. Ese era el objetivo, ¿no? Extender existencia. Misión cumplida. Victoria. Maldita y vacía, pero victoria técnicamente. Ahora es agosto. Día, no sé. El cuaderno dice 243. 8 meses desde que los datos murieron. 8 meses en esta caja. López y Patel intentaron construir algo. Encontraron muerte, pero al menos intentaron vivir. Carl murió solo, pero eligió quedarse sabiendo cuál sería el resultado. Yo sobreviví. Tomé cada decisión correcta, cada elección pragmática. Prioricé supervivencia sobre todo lo demás. Y funcionó. Estoy vivo. Mi corazón late, mis pulmones funcionan. Sistemas biológicos continúan ejecutando protocolos. Pero hay diferencia entre sobrevivir y vivir. Crucé esa línea en algún lugar atrás. No sé cuándo exactamente. Tal vez cuando envié a López y Patel. Tal vez cuando dejé a Carl. Tal vez cuando vi Frederick quemado y elegí regresar a esta prisión en lugar de continuar buscando humanidad. Grabo esto porque alguien debería saber. Debería entender que puedes ganar y perder simultáneamente. Que las paredes que construyes por seguridad se convierten en celdas. Que aislamiento es veneno de acción lenta. Pero incluso sabiendo esto no puedo salir. La puerta está desbloqueada. Podría caminar en cualquier momento. Ir hacia el norte o sur, oeste u oeste. Buscar otros. Arriesgar. Vivir o morir intentándolo. No lo haré, porque ahora esta caja es todo lo que conozco. El mundo afuera es demasiado grande.
Demasiado impredecible, demasiado lleno de variables que no puedo controlar. Aquí tengo sistemas, protocolos, rutina. Es existencia menor, pero es existencia conocida. Y conocido, sin importar cuán vacío, siempre vence a incierto. Así que me quedo. Registro datos, mantengo equipos, observo horizonte, espero nada. Me he convertido en el fantasma en mi propia estación meteorológica, transmitiendo informes a un mundo muerto. La ironía perfecta. Si encuentras esta grabación, toma nota. Supervivencia sola no es suficiente. Necesitas razón. Propósito más allá de simplemente continuar. Yo no tengo ninguno y te diré, es peor que muerte. Muerte es final. Esto es solo continuación interminable sin significado. Así que cuando enfrentes elección entre seguridad aislada y riesgo en comunidad, elige riesgo, elige personas, elige vivir mientras todavía recuerdes cómo. Porque una vez que olvidas, una vez que los sistemas reemplazan humanidad, no hay regreso. Créeme, lo intenté. El viento todavía sopla, los errantes todavía vagan, y yo todavía estoy aquí, en esta caja, respirando, funcionando, sobreviviendo, vacío. Si eso es victoria, entonces la victoria es indistinguible de la derrota. Y el horror no termina cuando sobrevives. El horror es que continúas, y continúas, y continúas, sin final, sin propósito. Solo existencia perpetua en jaula que construiste con tus propias manos pragmáticas. Eso es todo. Daniel Harlow, Bellevue 447, terminando transmisión. No porque tenga algo más que decir, sino porque ya no hay nadie escuchando. Nunca lo hubo.